2 de octubre no se olvida. Ay, padre. Y es que fíjate, si tú qué sabes del 2 de octubre, ¿alguien sabe algo del 2 de octubre? El gobierno desde arriba se empezó a llevar a los morros ahí. Exactamente. Movimiento estudiantil. Movimiento estudiantil y pues. Pero ¿por qué llegó todo ahí, el contexto? Eso es lo importante. Les voy a contar, porque hoy lo van a escuchar por todas partes. Sí. Y es simplemente una versión de las que yo he escuchado y de las que he leído. Y fíjense, buscando y estudiando, como parte también de mi formación, me ha tocado ver diferentes voces, diferentes tipos del cómo se dieron los casos. Pero al final del día todos terminan en lo mismo. Primero, para empezar, esto se da por la violación a la autonomía escolar. Cuando dos escuelas se enfrentan en un partido de fútbol americano, entra la policía primero. Ahí es el primer antecedente. Pero al mismo tiempo, contexto. ¿Qué año estaba corriendo? 68. Pero esto viene desde antes. ¿Quién gobernaba? Gustavo Díaz Ordaz. No había las libertades que tenemos ahora. Exacto. Si antes tú hacías alguna manifestación en contra del gobierno, eras callado. Okay. Si eras estudiante, por ejemplo, eras expulsado de los planteles por tus manifestaciones ideológicas. Entonces ya había un enfado. Al mismo tiempo, la escuela de los doctores también se estaban manifestando por las carencias, se estaban manifestando por las faltas de oportunidades, por la opacidad del gobierno. O sea, al mismo tiempo era una olla de presión que iba a tronar en algún momento. Okay. Palabras más, palabras menos, movimientos previos, porque no todo fue directamente en Tlatelolco. Hubo diferentes manifestaciones, diferentes pensadores, sobre todo los líderes, se unían, se reunían para diluir ideas o para solidificarlas. Perdón. Entonces, y eran reprimidos, eran golpeados, encarcelados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban levantando la voz. Ojo, era la víspera. ¿Qué pasó en 1969? Las Olimpiadas ¿cuánto fueron? ¿El 68? En el 68. El 68, sí. En las Olimpiadas tenían que hacer ruido, sí o sí. Se tenía que hacer ruido y era el momento. Sí, aunque sea el Huepango de Moncayo, por favor. Se tenían que hacer ruido, tenían que hacer algo, se tenía que aprovechar el momento que se iban a tener los ojos del mundo. Por lo mismo, era ahora o nunca. Era ahora o nunca. El gobierno no iba a permitir este tipo de manifestaciones y ser exhibido a nivel internacional. No, claro que no. ¿Verdad que no? Entonces, ya que estos vatos estaban bien bravos, se tomó la decisión. Gustavo Díaz Ordaz era el presidente, te reitero, y el secretario de Gobernación era quien a la postre le sucedió en la presidencia. Fue el presidente Echeverría. Entonces, sabían que tenían que apagarlos. Y los líderes decidieron levantar la voz y congregarse en una manifestación precisamente en Tlatelolco. Les ubico, haz de cuenta como si fuera Torres del Lago, más o menos para que tengamos una idea. O por ejemplo, mejor aún, si conocen los departamentos de la zona del río, sí. Donde está contraesquina, donde está el Palacio de Gobierno, Sí. Así, o sea, una serie de edificios y en medio había una buena plancha donde podrían manifestarse. Sí, a donde se corrió la voz y acudieron de todas las escuelas, de todas las escuelas, ¿sí? Los estudiantes unidos. De esto se da cuenta el gobierno y preparan un movimiento, no sé, y es lo maquiavélico de todo, si directamente como fue, porque así fue, no llegaron diciendo, jóvenes, no, está prohibido manifestarse, no, ¿sí? Jóvenes que lo único que querían era manifestar sus ideas. Y en una de esas encontrar a río revuelto ganancia de pescador, ¿no? Beneficios, claro, que les trajeran, ya sea para ellos o para las diferentes escuelas o para el bien de la educación. Lo consiguieron, Lo consiguieron. Lamentablemente no para ellos, pero sí para las siguientes generaciones. Consiguieron algo muy importante. Nos dieron valor para levantar la voz, para no quedarnos callados.
más allá de la ideología de cada uno de ellos, No fue en vano. no fue en vano. Dejaron marca. Nos dijeron a todos los demás, a los que les precedemos, no te quedes callado, levanta la voz. El gobierno no es tu dueño, están ahí porque los pusimos. Claro. Y nosotros somos libres. Y eso es lo que goza, es artículo 1 de nuestra Constitución mexicana. Es así, pues, que ese día y esa noche fue triste. Año con año, se dice 2 de octubre, no se olvida. Diferente puede ser la historia, pero al final del día es en cuanto a los tiempos, en cuanto a las personas. Pero al final de cuentas es el mismo motivo que nos hace recordar el 2 de octubre, pues, y que no se tiene que olvidar. Ni usted ni yo estuvimos, yo todavía no nacía, nací en el 73. Y no porque no hayan sido mis familiares, ni mucho menos. No, el legado Claro. de levantar la voz, de decir, somos, estamos, y no nos echaremos nunca atrás. Eso. Así debe ser. Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación ese entonces, que le sucedió, que fue el presidente Echeverría. Y fíjate lo que son las cosas. Entonces, si así fue la historia con Gustavo Díaz Ordaz, ¿por qué lo enaltecemos con un bulevar, por ejemplo, el más importante en Tijuana se llama así? Correcto. ¿Por qué se llama Boulevard Díaz Ordaz? Y yo una vez se lo platiqué a uno de mis maestros en la maestría, Ajá. al maestro Muro, si mal no recuerdo, que desde aquí le mando un abrazo. Me decía porque sería un gran problema, sobre todo fiscal. Sí, el cambio. El cambio, Sí, el cambio, sí. ¿Cuántos Negocios, negocios hay a casas. lo largo del Boulevard de Sordas? Todo, sí. todo. A ver, todos hay que cambiar su situación. Hay que ir al fisco, al SAT, a cambiar la dirección. Ahora le vamos a poner como 2 de octubre, a Sí. cambiarlo. O sea, ¿me explico? Sí, qué cosas. Fíjate, Sí, qué un cosas. despapalle. Sería un gran despapay. Bueno, en fin, 2 de octubre. No se olvida. Y que no se olvide. Hay una respuesta, hay una entrevista que le hacen a Díaz Ordaz muy buena, donde lo acepta sin aceptarlo. Lo acepta sin aceptarlo. Ahora, digo, es que se tenía que hacer lo necesario. Nada más. Pues con esos. Lo acepta sin aceptarlo. ¡Regresamos!